Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta rueda. Otra vez el Partido Popular vuelve a salvar al Partido Socialista. Y en esta ocasión en el Senado, donde han impedido que Zapatero y Bono comparezcan en la comisión que investiga la corrupción socialista. Por algún motivo, no sabemos muy bien exactamente cuál, el Partido Popular se ha abstenido ante nuestra lista de comparecientes y ha decidido así que no es necesario que ni el embajador del chavismo en Europa ni el dominicano Bono, cuyo nivel de vida ha mejorado sustancialmente en los últimos años, rindan cuentas a este respecto. No se puede hacer oposición ni a tiempo parcial ni a media jornada como hace el Partido Popular. Si uno dice que enfrente tenemos al gobierno de la mafia, después no caben pactos ni indultos, como los de este tipo, a los artífices de la corrupción. ¿Por qué se opone el Partido Popular a las comparecencias de Zapatero y Bono? ¿Qué tienen que esconder el Partido Popular y el Partido Socialista? Lo decimos porque luego nos acusan a nosotros de querer dar balones de oxígeno y luego nos encontramos con perlas como esta, como cuando el Partido Popular decidió vetar la comparecencia de Begoña Gómez en la comisión correspondiente. La realidad es que PP y PSOE son coalición en Bruselas, se repartieron los jueces del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Constitucional, en el que colocaron a Conde Pumpido. Una instancia, por cierto, en la que va a tener lugar la inminente declaración de constitucionalidad de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional. Creemos que los magistrados de este tribunal que se precien no deberían participar en el pleno que se celebrará el viernes sobre el recurso de la ley hecha a la medida del golpista Puigdemont, porque no se puede dar sensación de normalidad ni a los ciudadanos, ni a la oposición, ni desde el propio Tribunal Constitucional, que escuchaba igual que todos los españoles escuchamos decir a los ministros de este Gobierno que la amnistía era imposible, que no cabía en nuestro ordenamiento jurídico, que no tenía cabida en la Constitución. Claro, eso era antes de necesitar los 7 votos de los separatistas para conseguir la investidura de Sánchez. Y ahora, mágicamente, pues sí tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico de la mano del siempre servil Conde Pumpido a los intereses del Gobierno y dándole la espalda a los españoles. Si esos magistrados decidieran no participar, Conde Pumpido no podría validar la ley golpista después de haberse negado a llevarla a la justicia europea. Hay que ser imaginativos y hay que hacer todo lo posible para detener el golpe de Sánchez y los separatistas. En segundo lugar, y centrándonos en el pleno de esta semana, vamos a debatir el Real Decreto sobre ayudas en el transporte. En un momento en el que parecemos un sistema ferroviario degradado y abandonado tras años de desinversión, el Gobierno vuelve a sacarse de la manga una medida para desviar la atención y tapar su nefasta gestión en todos los órdenes. El Gobierno, que es líder en paro juvenil de toda la Unión Europea, que ha condenado a los jóvenes a hacer las maletas, a la imposibilidad de comprar una casa y ganar un 20% de lo que ganaban sus padres a los 30 años, dice ahora preocuparse mucho por ellos. Es decir, ¿alguien puede explicar cómo es posible que, según el Gobierno, la economía española vaya como una moto y al mismo tiempo ese mismo Gobierno presuma de tener a más españoles subsidiados que nunca? ¿Cómo se puede presumir de que haya jóvenes que con 30 años necesiten una ayuda del Estado para viajar en tren? Es que esto no es un motivo para presumir, esto es un verdadero drama y no nos pueden romantizar lo que es el drama de la primera generación que vive peor que sus padres. Lo que tiene que hacer el Gobierno es arreglar la red ferroviaria que no funciona. Los españoles pagamos muchos impuestos como para que los retrasos y las cancelaciones se hayan convertido en la norma. Y lo que de verdad necesitan los jóvenes son empleos dignos, una vivienda asequible y una educación de calidad que les permita desenvolverse en el mundo que les espera y poder valerse por sí mismos sin necesitar de la caridad ni de el político de turno que decida en un momento determinado sacar una ayuda u otra. El problema de los jóvenes, en definitiva, no es el precio del billete del tren.
sino la falta de oportunidades y las condiciones de vida que este Gobierno sigue sin resolver. Y, en último lugar, queremos anunciar que hemos registrado una iniciativa con el objetivo de modificar el Código Civil para la protección de los menores tutelados de los que se pretende decretar su situación en desamparo. Creemos que es urgente reformar la regulación vigente para mejorar la situación de las familias y esos menores debido al fracaso del modelo vigente que, ejercido a través de las comunidades autónomas, ha derivado, entre otras cosas, en un aumento de los casos de abuso y explotación sexual contra los más vulnerables que quedan bajo la tutela de la Administración por una mera declaración administrativa. Resulta especialmente alarmante, y quizás sea el caso más paradigmático, el caso de las menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, donde se ha documentado la existencia de redes de explotación sexual, consumo de estupefacientes y de desprotección sistemática que afectaron a decenas de niñas bajo la tutela administrativa cuando la actual presidenta del Congreso, Armengol, era la presidenta de Baleares. Sin embargo, los responsables políticos de aquello no solo han eludido toda responsabilidad, sino que han utilizado el control institucional para impedir una investigación transparente y judicializada de los hechos. Por ello, entendemos la necesaria modificación del Código Civil para que la situación de desamparo de los menores se dictamine desde la vía judicial, es decir, por un juez, y no en vía administrativa. Consideramos que debe existir para estos casos un procedimiento judicial con todas las garantías para, en su caso, determinar la situación de desamparo y, en consecuencia, y si eso lo recomienda, la correspondiente declaración de privación de patria potestad o de tutela, porque hasta ahora el procedimiento que existe para ello, consistente en una declaración administrativa, pues entendemos que no ofrece la seguridad necesaria ni para los menores ni para la sociedad en general. Y sin más, quedo a su disposición. Hola, portavoz, buenos días. Buenos quería días. pedirle una valoración de la noticia que hemos conocido esta mañana. El juez Peinado pide la imputación del ministro Bolaños por malversación y falso testimonio. No sé si considera que debería dimitir el ministro. Bueno, debería dimitir el ministro y el Gobierno entero, pero desde hace bastante tiempo. Si aquí el problema es que estamos llegando a una situación límite en la que por delante de los ojos de los españoles se sucede la corrupción de todo orden, económica y política, y aquí nadie asume su responsabilidad. Todo el mundo está muy escandalizado, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero el escaño no lo suelta nadie, porque claro, la pela pues es la pela. Y en el caso de Bolaños pues resulta evidente, y así nosotros lo hemos denunciado aquí y en un juzgado, que en el seno del Ministerio de Presidencia había contratada una persona que resulta que ejercía labores de asesoramiento personal para la mujer del presidente del Gobierno, para Begoña Gómez. Y eso, evidentemente, constituye una irregularidad que tendrá que depurarse política y judicialmente. Y nosotros estamos en esa línea. Quizá por eso el ministro Bolaños pues, tiene tanta prisa en modificar la ley del Poder Judicial y hacer que la UCO pase a depender directamente de la Fiscalía, que a su vez depende directamente de Sánchez, para evitar que todas estas irregularidades salgan a la luz y asuman su responsabilidad legal. Quizá de ahí las prisas del ministro Bolaños. Sí, bueno, más o menos acaba usted de responder. Buenos días, portavoz. Buenos días. Para ustedes sí hay base para esa imputación del ministro de Justicia. ¿Dónde creen ustedes que está esa base? Bueno, pues en el hecho de que hay una persona que resulta que estaba contratada para unos fines dentro del Ministerio y que resulta que no eran esos fines, que es que se dedicaba a asesorar directamente a la mujer del presidente del Gobierno. Por lo tanto, se ha hecho un uso ilegítimo de los recursos de todos los españoles, utilizando a una persona que se supone que trabajaba para el ministro de Presidencia, pero que estaba realizando unas funciones totalmente diferentes, con el único objetivo de atender las necesidades de la mujer del presidente del Gobierno. Es decir, yo creo que la malversación, por suerte o por desgracia, es un tipo penal que bueno, por suerte o por desgracia, como digo, pues todos conocemos, y que es por lo que parece ser que se acusa al ministro Bolaños. Nosotros consideramos que hay bases sobradas para arremeter judicialmente contra el Gobierno, que, como digo, tenía que haber dimitido hace mucho tiempo, y esto, entre otras cosas, explica la prisa que tiene el ministro Bolaños por llevar a cabo su reforma del Poder Judicial.
Sí, portavoz. Usted ha empezado su exposición hablando del Partido Popular. Me gustaría preguntarle qué mensaje mandan desde Vox a estos ciudadanos que consideran que las constantes batallas entre Vox y el PP, que están condenados, digamos, a llevarse bien, lo que hacen es que Sánchez siga en la Moncloa para mucho tiempo. ¿Qué mensaje mandan desde Vox a esos ciudadanos? Y luego preguntarle por el lío de cartas entre el presidente del Gobierno y la OTAN. ¿A quién cree? ¿A la OTAN o a Sánchez? ¿Cree usted que el presidente...? Hombre, pues yo creo que nos merece, yo creo que a todos los presentes, más credibilidad lo que diga el secretario de la OTAN, que es Sánchez, que no le dice la verdad ni al médico. Es decir, el presidente del Gobierno se sacó de la manga una rueda de prensa el domingo por la tarde, ficticia, porque no había periodistas. Es que luego nos reíamos mucho de Biden, porque decía que le hablaba a la nada y al aire. Bueno, pues es que el presidente del Gobierno está en esas. Y llegó a una rueda de prensa donde no había nadie y se puso a dirigirse a los periodistas como si hubiera allí alguien escuchándolo, a mentir, a decir que España había sido la excepción y que habían hecho un trabajo excelente para salvar a España de la obligación de la inversión del tanto por ciento del PIB en defensa. Y no tardó ni un día el secretario general de la OTAN en desmentir a Sánchez. Es decir, aquí no hay excepción para nadie. Esos acuerdos se adoptan por unanimidad y todos los países tienen la obligación de llegar a unos requisitos mínimos de inversión en defensa. Un tanto por ciento en gastos puramente de defensa y otro tanto por ciento en gastos relacionados con la defensa. Y a esos objetivos mínimos hay que llegar para el año 2035, que serán revisables en el año 2029. Esa es la realidad y no otra. Lo que ocurre es que al día siguiente, el día de ayer, pues declaraban Koldo y Ábalos y el presidente del Gobierno pues se tenía que sacar algo de la manga para que se hablara de él, porque si no se muere, ¿no?, si no se le presta atención. Entonces, bueno, aquí estamos ante un esperpento continuo que tiene que llegar a su fin. Y para eso hace falta la colaboración del Partido Popular.